Bueno, pues creo que una vez más, como la semana pasada, hay que empezar con el tema de la lucha contra el huachicol y todos los problemas de abasto de gasolina. Pareciera ser que el abasto, al menos en la Ciudad de México, empieza a normalizarse, pero todavía hay problemas serios en México, en la Ciudad de México y sobre todo en otros estados. Aún así, hay un enorme respaldo al presidente, según las encuestas, y su popularidad ha crecido, no se ha visto disminuida. La semana pasada aquí varios de nosotros, no recuerdo exactamente quién, decíamos que uno de los problemas era el de la comunicación, que bien el objetivo, pero mal comunicado, y también problemas operativos y de logística. Bueno, pues si la comunicación debe juzgarse por el éxito que tiene para el presidente de la República, pues creo que la comunicación, sugeriría yo para provocar la discusión, Joaquín, pues ha sido extraordinaria porque le está redituando muy bien al presidente. Bueno, para el presidente sí, pero yo lo resumía diciendo la comunicación bien, el abasto mal. ¿A qué me refiero? En que lo que tiene que ver con el presidente López Obrador, que se ha convertido en la única fuente de información de esta crisis y en el único vocero y su autovocero, pues a él le ha funcionado según las encuestas que se han publicado y ha recuperado lo que había perdido, que señalabas, Carlos, después del 24 de diciembre con el accidente y la ausencia sobre todo en los funerales de la gobernadora de Puebla y el coordinador de los senadores del PAN. Efectivamente, sorprendentemente, ha funcionado la comunicación en torno a la imagen del presidente de la República. Pero yo sigo insistiendo que ha sido un desastre en lo que tiene que ver con el conflicto. El abasto, ¿hay barcos o no hay barcos? ¿Se importó o se dejó de importar gasolinas? ¿Se compró o ya no se compró combustible ligero? ¿Por qué están cerrando los ductos? ¿Por qué Puebla, que es con Veracruz el 1 y 2 de los ataques de los ordeñas de ductos, pues no tienen problema ni de abasto, ni cierran ductos, ni pasa nada? En fin, yo tengo muchas preguntas, creo que son las mismas preguntas que debieran haber contestado ayer los secretarios de Hacienda, de Energía y el director de Pemex, cuando dejaron plantados a los integrantes de la comisión mixta, diputados y senadores en el Congreso 20 minutos antes, Leopoldo. Sí, en cuanto a la imagen de López Obrador, ha sido para él extraordinario, ha sido un reposicionamiento. En cuanto al problema, ha sido un desastre. No solo eso, diría yo, a ver, Raimundo, porque también el respaldo a las medidas, no solo es el apoyo al presidente o el acuerdo con el presidente, el apoyo a las medidas, según las encuestas, es enorme. Sí, sí. Es 2/3 partes. Es decir, pareciera que todas esas preguntas que tú haces, que son de política pública y son muy importantes, por el momento a la gran mayoría de la gente no les importan o son de una importancia secundaria frente al llamado a esta épica de luchar contra la corrupción y el huachicol a la que ha convocado el presidente de la República. Tiene un apoyo total y lo hay, ya lo hablábamos aquí. Yo no conozco una sola persona que no respalde el combate al robo de combustible. Mira, yo diría que hay que dividir muy bien lo que es comunicación. Cuando uno habla, le ha salido muy bien la comunicación, el contexto es de una comunicación social o de una comunicación política. Eso es un desastre. Lo que ha sucedido es que él, como gran comunicador, ha utilizado todo lo que trae él detrás de apoyo, respaldo, prestigio, carisma, la gran facilidad que él tiene para jalar a un gobierno. Si no fuera un presidente con estas características, estaremos en una crisis de gobierno espantosa porque la política de comunicación no ha funcionado. Es él el que está salvando el barco. En este mismo sentido, yo pensaría que ayer esta cancelación de la presentación de una comparecencia, no en el términos formales porque hubieran sido obligados, pues no obedeció a que no habían dormido, como dice la secretaria de Gobernación, más de 4 horas, o que tenían una emergencia, sino yo pienso que el propio presidente dijo, va a ser más barato pagar el costo político de no ir que el costo político que les hagan una pregunta de 2 más 2 y no sepan qué responder ahí frente a los legisladores. Yo creo que ahí fue un asunto, vamos a recortar las pérdidas. Pero aquí regreso a la pregunta original sobre este apoyo, este respaldo a la Presidenta de la República. Primero habría que ver,
yo diría el mercado, porque las encuestas, el mercado de personas con vehículos, porque esto también estamos teniendo encuestas nacionales donde en un país donde hay poco más de 28 millones de vehículos. 28 millones de vehículos no significa 28 millones de personas que tengan vehículos. Son datos del INEGI del 2016. Entonces ya aquí tenemos un número bajo en términos de número de personas que tienen vehículos. O sea, esto es 28 millones de vehículos que no tengo por cuántas personas realmente tienen un vehículo. Seguramente el número de personas se va a reducir, no van a ser 28 millones de personas, habría que llevar a las dos entidades donde fue el desabasto. Y aquí ya nos lleva más o menos a 20 millones de vehículos y menos millones de personas. El resto de las personas no tienen vehículo, utilizan transporte público, y si nosotros vemos la polarización que hay en el país, pues yo perfectamente me puedo imaginar a alguien viajando en uno de estos microbuses suicidas que hay en las ciudades y viendo las colas y diciendo qué bueno. Pero por supuesto que me lo puedo imaginar. Si a esto nosotros, que es la parte subjetiva, le sumamos que eso es lo que el presidente propuso como candidato. Yo voy a combatir la corrupción de los gobiernos anteriores y todo el empaquetamiento del discurso del combate al huachicoleo o al huachicol. Y la apelación a la gente tiene que ver con estamos combatiendo la corrupción de los gobiernos pasados y ustedes son parte de esto. Está en su discurso empoderando a los propios mexicanos que se sienten... Le está funcionando. Le está funcionando perfectamente, pero insisto, todo esto es posible porque se trata de un personaje y de un político como Andrés Manuel López Obrador. Denis, ¿cómo la ves? Pues yo veo... ¿Cómo está resultando? Yo lo que veo es que hay narrativas distintas sobre lo que está ocurriendo, como pasa, por cierto, en cualquier conflicto, y que claramente se impone y se impuso la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las narrativas? La narrativa es, esta es una lucha contra el huachicol. Él lo platica y lo comenta, él dice, a falta de datos, me entregaban en estas reuniones matutinas pues los datos que existían, no existen datos diarios de homicidios, me entregaban esta y empecé a ver cotidianamente lo que significaba el robo, tomé una decisión, esa decisión es épica y moral, que es no puedo ser cómplice del robo, me voy en contra de estas personas, tomando las decisiones pues que vaya yo considerando y asumiendo las consecuencias de lo que tengan que ver. Esta es la narrativa del presidente. Existe la narrativa de los que están en contra del presidente. La narrativa de los que están en contra del presidente es, hubo un error de política pública, no se compró gasolina en diciembre, no se dieron cuenta novatos como son de lo que estaba ocurriendo y ante la magnitud de lo que se les iba a venir, inventaron la lucha contra el huachicol para tapar ese error de política pública. Esa es, y todo esto que están diciendo en realidad es una pantalla. Y hay la posibilidad de que sean las dos cosas, es decir, que sí haya una serie de decisiones quizá desafortunadas o de políticas públicas de compra de gasolina o lo que sea, pero que paralelamente existe esta intención del presidente. En cualquier caso, en esta oposición de narrativas que siempre hay, es obvio que se impone la del presidente, por muchas razones. Una, porque es creíble. Segundo, dos, porque es coincidente plenamente con la razón por la cual fue electo presidente de la República. A este señor lo elige la mayoría porque está luchando contra la corrupción. Y es evidente que este tema es un tema de corrupción. Por último, y nada más lo dejo ahí como un tema, no deja de ser paradójico e interesante que tanto Calderón como Andrés Manuel López Obrador inician su gobierno con una lucha en contra del mal. En este caso el huachicol, en el otro el crimen organizado. Creo que de maneras muy distintas, uno haciendo énfasis en la parte punitiva y Andrés Manuel López Obrador, curiosamente, aventándose en una batalla, pero no haciendo énfasis en la parte punitiva. En todo caso, a los dos les resultó en su momento con un aumento en la aceptación de inicio. Creo que el no hacer énfasis en la parte punitiva, aunque es muy extraño, porque no detienen personas, habría que ver cómo se desarrolla en los próximos meses. Pero el triunfo de su narrativa es absolutamente arrollador.
Y como dice Denis, las cosas luego suelen cambiar con el tiempo. ¿Qué ves tú, Carlos, en esto? A ver, ¿Y cuál sería el buen desenlace para el presidente y para el país? ¿Y cuál el mal creo que desenlace? eso es una situación que está corriendo, está sucediendo, y en ese sentido todas las conclusiones son preliminares, no, por lo menos las mías. ¿Qué es lo que me dice todo lo que estamos viendo y lo que contextualizabas tú con las cifras de popularidad y de aceptación de estas medidas del presidente? La importancia para un país de tener un presidente con credibilidad, con capital político, con capital moral, si existe tal cosa, con popularidad, y un presidente que hace cosas, que suena bastante sencillo, ¿no? Puede estar a favor o puede estar en contra, pero es un presidente que está haciendo cosas. En ese sentido, López Obrador vuelve a demostrar que como político es extraordinario. Pues me parece que lo que sí se puede decir de esta estrategia contra el huachicol es que hasta ahora está siendo un éxito político. El estratega, el caudillo, la batalla épica, vamos todo el país, gracias por aguantar el sufrimiento, vamos para adelante, la vendes, se la compran, aguantas las filas, que no hay desabasto, aguantas que el de Pemex no se le entienda, que la directora, que la secretaria de Energía no traiga los datos, aguantas todo, vamos para adelante. Esa inspiración que genera, a mí me parece muy relevante y no puede desestimarse. Creo que políticamente es un éxito. Cuando te vas a la implementación, y por eso sé yo énfasis en la importancia de tener un presidente con credibilidad, ¿qué estaría haciendo López Obrador? ¿Qué estaría haciendo Morena si Peña Nieto hubiera generado, por medidas similares, un desabasto de gasolinas de 2 semanas en el país? ¿Qué estarían haciendo los grupos radicales, no necesariamente asociados a Morena, grupos radicales que están por ahí, que estarían vandalizando Es que no necesitarían hacer nada. las gasolineras? La falta de credibilidad. No, que un secretario de Energía llegara y dijera, no traigo los datos. Que el director de Pemex de Finanzas se fuera a dar un tour por Nueva York para tratar de dar confianza a los mercados y lo que generara fuera desconfianza. Que a 3 semanas no hubiera un listado de dónde hay gasolina. Una cosa muy útil para Pero la gente, ¿cuál es el punto ahí? Mi punto al decir todo esto es que la implementación sí tuvo errores en el camino. Sí tuvo muchos errores. Pudo haber sido mucho menos costoso y doloroso para la ciudadanía de lo que fue. Y me deja enormes preocupaciones que tienen que ver con el equipo del presidente. Creo que ahí sí exhibe que hay algunas partes del equipo del presidente López Obrador que no pueden seguir solamente colgadas de la enorme capacidad y conexión que tiene el presidente con la ciudadanía, de vender una batalla épica. Tiene que haber eficiencia también detrás, porque si no le están haciendo cargar al presidente con un costo que puede llegar a darse en algún momento. Digo, las conclusiones son preliminares. Y cierro. ¿Funciona la estrategia? No, quién sabe. Eso lo vamos a ver en meses. Y la evaluación va a depender de eso, a lo mejor. Y muy posiblemente sabremos si, para usar sus propias palabras, pateó el avispero a lo tonto o realmente acabó con un problema. Y dejo señalado algo que a mí no me gusta y es lógico que nos dedicamos al periodismo. Pasamos de que cuando lo criticabas o lo cuestionabas o te atrevías a preguntar algo, eras de la mafia del poder, a que ya eres guachicolero. Es decir, si tú le preguntas algo o dices, oye, ¿por qué no hay datos duros? Oye, ¿por qué no han salido a explicar? Ya eres guachicolero, o sea, ya eres criminal. Es un... Pero eso ¿dónde lo dijo? ¿Mande? ¿Eso dónde lo dijo? No, los círculos relacionados con... El presidente no. Bueno, el presidente ha dicho que ha sugerido que los que cuestionan están defendiendo la corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, ya pasas de una cosa muy rara a estar supuestamente coludido con un delito. Para mí las palabras pesan, doctor. Para mí esas cosas sí son importantes. Porque ¿qué es lo que sigue? Entonces que ya también va a haber pena, ¿no? Pero eso, por este eso se asunto. da en sociedades polarizadas. Bueno, Sí. a mí no me gusta. La A ver. verdad, lo digo con franqueza y es un tema que pongo ahí sobre la mesa, dejando claro Leo. cuál me parece que es el éxito, cuál me parece que tiene grietas y cuáles son las Leo. preocupaciones. Bueno, yo hice un ejercicio con las encuestas que han sido publicadas y quiero decir que yo hubiera contestado igual que la mayoría de la gente. O sea, si uno contesta las preguntas que hacen las encuestas, pues yo sí estoy a favor del combate al robo al combustible y a la comercialización ilegal de estos hidrocarburos. Incluso yo estoy dispuesto a sacrificar mi interés personal para resolver un problema nacional. O sea, yo creo que las encuestas están captando eso.
Y yo creo que en ese sentido, pues nadie en sus 5 sentidos, o son muy pocos en sus 5 sentidos los que pueden estar en contra de esto, del objetivo. O sea, ya lo decíamos el programa pasado, el objetivo es el correcto, es el loable, el gobierno está obligado a eso. Yo creo que hay otro nivel de discusión que es si había una estrategia y si la había, si esta era la estrategia adecuada y correcta. Eso no lo miden las encuestas. Porque la gente, creo que si nosotros que nos tratamos de meter a ver cómo están los datos, etcétera, nos cuesta mucho trabajo, pues tú imagínate a la gente preguntarle, oiga, ¿usted cree que la estrategia es correcta? Pero sí mide algo. Bueno, pues como confían en López Obrador, pues dicen que sí es la estrategia correcta. Pero es que además no hay sobre la mesa ninguna alternativa. Nadie ha puesto sobre la mesa una estrategia alternativa. Y ahí voy al siguiente punto, que es, vamos evaluando la estrategia con lo que yo creo que debe de hacer cualquier evaluación de estrategia, con los datos. ¿Qué datos tenemos? Que se lanzaron a combatir el robo de combustible en el momento en que la demanda de combustible es la más alta del año, que son las vacaciones de fin de año. Eso sucede todos los años. Entonces, por el lado de la demanda la más alta. Por el lado de la oferta, ¿qué sabemos? Que el 12% de las terminales de almacenamiento, las llamadas TAR, estaban en cero en ese momento, que ya traían un problema de oferta. En el 12% de las TARs estaban vacías. Y es posible, todavía los datos no son contundentes, que hayan bajado la importación de gasolinas en ese momento, quizá la importación de crudo ligero para la producción de gasolinas en Salamanca y Tula, y también se habla de una baja de un precursor que se necesita para producir gasolinas. Entonces, ¿qué tienes? Una alta oferta, una alta demanda, un problema de oferta, y en ese momento te lanzas a combatir el tema del huachicoleo. El resultado es el desabasto. Eso es indudable. Pregunta, ¿era el mejor momento para lanzar la estrategia en contra del...? Yo creo que es una pregunta muy legítima. ¿Era el mejor momento tomando en cuenta los datos? Y termino diciendo una cosa, me lo acaba de decir Sebastián Garrido. Lleva 2 días el portal de la CNER caído. Ya no hay datos. El gobierno ya no está dando datos. Una cosa es López Obrador y sus conferencias matutinas, otras son los datos. Una estrategia se evalúa con datos. René. Varias cuestiones, Leopoldo. Primero, yo no sé si es la comunicación o la acción, porque creo que sí genera un cierto entusiasmo ver que se hagan cosas y que el presidente asuma los riesgos en la hechura o deshechura de estas cosas sobre la base de actuar. Hemos visto esto que dice Leo, era el mejor momento. Yo creo que hay veces que uno no puede escoger los momentos, o a veces pretexta no hacer cosas porque no es el momento. Entonces, primero, no sé si es la comunicación o la acción. Para mí ha habido 2 momentos de comunicación muy interesante, diría no de comunicación, sino de información muy interesante, que fue, por un lado, la conferencia del lunes, que es bastante rica en datos duros, como se dice. Cuánto se ha lavado de dinero producto del huachicoleo, cuántas gasolineras presumiblemente podrían estar involucradas, cuáles son las inconsistencias fiscales que permiten suponer que se vende más de lo que se compra en materia de gasolina. Entonces, creo que en ese sentido la comunicación sí le ha funcionado sobre la base de la acción. Puede tener errores la acción, pero el hecho es que uno aprecia el que se hagan cosas en vez de evadir problemas. 2, yo creo que a veces la exigencia y la deformación de nuestro propio oficio exige información, no comunicación. Y a veces uno quisiera tener datos duros, pero frecuentemente pesa más la percepción que la propia información. Y creo que domina la percepción de que está haciendo algo en bien del país. Ahora, ¿cuáles son los polos de lo que estaba ocurriendo
antes de que este problema aflorara como el tema principal de la agenda, veníamos del accidente de la gobernadora de Puebla y del coordinador del PAN en el Senado, y veníamos también discutiendo si los recortes abruptos en el presupuesto, qué tanto afectaban. Y pasamos a una discusión que a mí me hubiera gustado que tuviera más espacio, que es el de la Guardia Nacional. En ese sentido, por una o por otra razón, de nuevo ha logrado colocar el tema que quería colocar al centro, salir de algunos otros temas comprometedores y generar un cierto entusiasmo, con toda la molestia que pueda haber detrás de esta, de que por fin se hace algo contra un robo, el saqueo de recursos públicos en esta materia que es los... Ahora, al final de cuentas también es una cuestión de tiempo, ¿no? Si esto se prolonga demasiado, las evaluaciones pueden cambiar y, como decía Carlos, del resultado final. Si se redujo o no se redujo el huachicol después de esto, porque también en la narrativa de los críticos se van a tener que volver a abrir los ductos y cuando se vuelvan a abrir se los van a volver a picar. Pero hay una parte que creo que vale la pena entrarle, y Carlos un poco lo decía. Estamos ante un fenómeno. Estamos ante un fenómeno porque, aunque uno conteste a todas las preguntas, evidentemente que sí, como estamos a favor de las encuestas, lo cierto es que sí retrata algo. Yo creo que ningún otro gobierno habría resistido como ha resistido este desabasto de la gasolina. La gasolina es siempre una cosa brutal. Pregúntale a Macron. Aumentos de gasolina, desabasto, provocan reacciones increíbles. En este caso no ha pasado. Y creo que hay dos datos, Leopoldo, que nos dicen el fenómeno que significa Andrés Manuel López Obrador en ese tema del capital político y de credibilidad que tiene. Uno, por supuesto, es la forma en que responden estas encuestas y que va más allá de si estás de acuerdo. En el fondo hay una cosa profunda de creer en la narrativa del presidente, en que esto es una lucha en el buen sentido y que le crees que lo está haciendo y que de verdad va por eso. Y la segunda, Polo, el dato del índice de confianza del consumidor, que también es muy profundo. Es el salto más grande que existe desde que se mide en que la gente siente que le va a ir bien el año que viene, que le va a ir bien económicamente, que le va a ir bien en el empleo. ¿Qué dato nos dice profunda? Esto, además, por cierto, es un dato de diciembre. Medir expectativas, ¿no? Claro. Claramente es. No, de diciembre, es la confianza del consumidor de diciembre. Primero hace 12 años es que dio un salto después de la elección y volvió luego a dar siguió otro y siguió y dio un salto Está en el diciembre. máximo histórico. Bueno, Sí. pero eso ocurre mientras los inversionistas daban datos de pesimismo, mientras el peso no le iba nada bien en diciembre, mientras acababa de pasar el golpe del aeropuerto. ¿Qué es lo que quiero decir simplemente? Estamos ante un fenómeno político que es Andrés Manuel López Obrador por esa carga de credibilidad que tiene. Y regreso a lo que decía, si no me equivoco, René la semana pasada sobre la mística. La mística en sí misma puede producir resultados, como la confianza en sí misma puede resultar en comportamientos económicos, como por ejemplo compras. Entonces, la semana pasada es lo que decía René, que Andrés Manuel López Obrador y otros escribían que siempre está en la épica, está digamos, en el tono de la épica. Hay algo de Andrés Manuel López Obrador y de la confianza y la credibilidad que tiene, que no solamente es un dato, produce resultados de algún tipo, como es el índice de confianza del consumidor o como es la resistencia ante lo que muy probablemente, y todo indica, es una decisión acertada en el fondo y una mala implementación en el momento. Como tú dijiste esos datos, a mí me parece que las dos cosas están ahí, pero que la narrativa que se impone es la suya y es la que se cree y es la que lleva... ¿Querías añadir algo, René? No, lo que dices tú, te interrumpí. el resultado es clave. Ciertamente, mientras estén cerrados los ductos y hay una sobrevigilancia de estos, son 54,000 kilómetros, 13,000 en situación crítica, ¿qué va a pasar cuando se abra de nuevo la llave? ¿Y cuál es la capacidad, pues, de las Fuerzas Armadas, para no hablar de Guardia Nacional o Policía? ¿Cuándo vas a comenzar a tener otras demandas? La marcha que viene, se va a tener la caravana migrante. La nueva caravana. La nueva caravana, para hablar de la que apenas partió el lunes, va a exigir reforzar la frontera sur.
en un momento en el que el vecino jura que es una emergencia nacional la invasión y la agresión de la que es objeto Estados Unidos por parte de los migrantes. Entonces vas a tener otras demandas de seguridad distintas a la de garantizar el flujo de los combustibles. Ahí es donde se va a ver si finalmente la estrategia fue de temporal o si es sustancial, ¿no?